Magnetismo, video número 16. Recuerden que en la descripción del video está el enlace para que pueda ver los otros 40 videos de este mismo tema. Hay dos diapositivas, esta es la primera diapositiva y es magnetismo universitario. Pregunta número 16. Un solenoide que tiene 220 vueltas, un diámetro de 3.2 centímetros y conduce una corriente variable, ojo esto, cuidado con esto, de acuerdo a I es igual a 3T más 1T cuadrado. Ojo, nos están dando la función de la corriente en términos de tiempo, donde I es en amperios y T en segundos. En el centro de ese solenoide se coloca una bobina con 130 vueltas y diámetro de 2.1 centímetros, con una resistencia de bobina igual a 0.15 ohmios. Pregunta, ¿qué corriente circula por la bobina al cabo de T igual a 2 segundos? Entonces entendemos que hay un solenoide con 220 vueltas, con un diámetro y que tiene una corriente que varía con respecto al tiempo. Esta genera un campo magnético y este campo magnético induce en la segunda bobina, que es de 130 vueltas y un diámetro menor, una corriente, porque, a ver, induce un voltaje o una FEN, la FEN inducida. Como tiene una corriente, como tiene una resistencia, con la ley de Ohm calculamos la corriente que circula en esa bobina, cuyo, ojo aquí también, la corriente, o sea, la FEN inducida está en función también de la corriente igual I3T más 1T cuadrado. O sea, el voltaje inducido tiene que ser de la misma frecuencia del voltaje o del campo magnético que lo está generando o induciendo. Entonces tenemos N 220 vueltas, el diámetro 3.2 centímetros, el radio sería la mitad y esto expresado en metros sería 0,016 metros. Recuerden que las unidades deben ser en metros. Listo, está el embobinado, dice acá, la corriente 3T más 1T cuadrado. Tenemos que en el embobinado, o sea en el solenoide, son 130 vueltas, el diámetro es 2.1, quiere decir que el radio es 1.05 centímetros. Y esto expresado en metros es 0,0105 metros. Corriente inducida, pues es voltaje inducido sobre la resistencia. Pero el voltaje inducido es igual, ya lo hemos dicho en varios, es menos N, donde N es el número de vueltas, y la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, donde el flujo magnético es el producto de B por A por el coseno de alfa. Entonces, como son paralelos, el coseno debe ser 1. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos que el flujo es igual a B por A, porque pues aquí el coseno es 1. Pero B es igual a mu sub 0 por N por I, donde N es el número de vueltas sobre la longitud. O sea que B es igual a mu sub 0 por N sobre L sobre o por la corriente. Listo, tenemos que la variación del flujo con respecto al tiempo, entonces quedó mu sub 0 por N por A por I con respecto al tiempo. El mu es constante, el N es constante, el A es constante porque es el área. Entonces nos queda que es variación de la corriente con respecto al tiempo. Pero como tenemos la función, que es 3T más 1 al cuadrado, aquí sí vamos a derivar. La derivada de 3T es 3. Y la derivada de 1T cuadrado, el 2 baja a multiplicar al 1, daría 2T. Entonces observen, aquí ya estamos hablando en función de una derivada. B sub T, o sea este, es igual a mu sub 0 NA por 3 más 2T. O sea, esto mismo de acá, solo que aquí faltó la T. Pues porque estamos en función del tiempo. Listo, una vuelta, óigase bien, una vuelta es 2pi por R. Entonces será 2pi por 0,16 y esto es la longitud, óigase bien, esta es la longitud de el alambre en la primera bobina, en la de 220 vueltas. Esta es la longitud de una vuelta. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, como ya tenemos esa longitud de 1.05, ahora vamos a calcular el campo magnético cuando T es 2. Recuerden que nos dijeron que era 2. Entonces nos queda el mu sub 0, esto que es el número de vueltas que aquí aparece, es que me apareció después. Una vuelta tiene esta longitud, lo que quiere decir que 9,95 vueltas
hay en cada metro. Eso es lo que tenemos acá, que esto es el N minúscula. Por favor, devuélvase si se me perdió ahí, porque es que aparece N. Tenemos el pi por el área al cuadrado, porque acuérdense que aquí es el área. Entonces, como es circular, pues es pi por radio al cuadrado. Y el radio pues ya lo tenemos aquí, que es este. Todo multiplicado por la corriente. La corriente es 3, acuérdense que nos dio 3 más 2t. Y como nos dicen que es en 2 segundos, véalo, aquí está. Entonces será 2 por 2, 4, más 3, 7. O sea, esto da 7. Y resolviendo todo esto, mire lo que nos da, que el campo magnético en ese instante de tiempo de 2 segundos, con una corriente variable en función del tiempo, da 7.039 por 10 a la menos 8 teslas. Ese es el campo magnético. Ya teniendo el campo magnético variable en el instante t igual a 2, podemos utilizar ahora sí la fórmula para calcular la FEM. La FEM inducida, entonces nos da 130 vueltas, que es en la... Acuérdense que estamos averiguando es en la segunda, ¿no? No en el primer solenoide. Entonces nos da, por la variación del campo, que es esta, o sea, esto equivale a esto ya. ¿Listo? O sea, pero es que aquí dice de variación del campo, del flujo de campo magnético en el tiempo. Sí, ya es esto. Eso nos da 9.151 por 10 a la menos 6 voltios. Teniendo el voltaje inducido en la bobina de 130 vueltas, podemos averiguar la corriente que circula por ella. Tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, y nos da que es 6.101 por 10 a la menos 5 amperios.